Europa está que arde, literal. Muchas cosas han venido ocurriendo, amigos, en estas últimas horas, de diversos frentes. Por un lado, Rusia, a través de Vladimir Putin, presenta sobre la mesa una oferta. ¿Cómo es que se podría agilizar el fin del conflicto? Una oferta que tiene, entre otras cosas, que ver con la presencia de Rusia en algunas zonas de Ucrania que desde luego podrían reconfigurar el mapa, ¿sí? Que tendría que ver también a futuro con acuerdos internacionales. Pero amigos, por otro lado, el G7 también ha hablado y con mucha dureza, no sé si decir firmeza, pero ha dado algunas ideas. Tienen en mente una batería de sanciones contra Rusia, los acusan de prolongar la guerra. Amigos, este es un momento histórico que estamos viviendo, horas candentes que se mueven en el viejo continente. Y por supuesto, para poder desarrollar estos asuntos tan relevantes, tenemos la compañía de un experto, alguien a que usted seguramente reconoce, ya lo hemos tenido de invitado en otros programas, él es doctor en geografía militar. Hablamos nada menos que del director de El Espía del Telón, un espacio en YouTube del señor Enrique Refollo, quien, insistimos, es uno de los expertos, una de las voces con mayor experiencia en estos asuntos. Enrique, bienvenido a Prensa Alternativa. Bien hallado y agradecido como siempre de estar aquí una vez más con todos vosotros. Bueno, creo yo que hoy el tema tiene que ver con las declaraciones de ambos lados. Primero, Vladimir Putin sorprendiendo con una declaración, una oferta, entre comillas, hacia, o mejor dicho, dirigida a Ucrania, ¿no? Las, digamos, opciones, la posición que toma Rusia para que el conflicto llegue a un punto final, para que culmine. Condiciones que, desde luego, no le han gustado a Ucrania ni a la OTAN, estaba cantado, o al régimen ucraniano para ser más exactos. Y por el otro lado el G7 respondiendo, acusando, señalando a Rusia, poniendo también sobre la mesa una batería de sanciones y de ideas que tienen respecto a Rusia. Enrique, ¿qué te deja este terremoto geopolítico ocurrido en las últimas horas? Bueno, pues cabe mencionar unas cuantas cosas cronológicas en esta semana. Por el lado ruso, bueno, justo venimos de una semana anterior bien interesante con el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, esa muestra de que Rusia precisamente no está sola, de que ha habido, por cierto, si mal no recuerdo, fueron 139 delegaciones, es decir, de 139 países que fueron a Rusia y al caso de Suiza, de esa cumbre de paz, bueno, charanga que se van a montar allí, van a ir 100 países. Para que nos hagamos una idea, cuando en Occidente siempre dicen, no, es que Rusia está sola. Bueno, pues resulta que Rusia monta un evento y van más países que al gran evento de Occidente, por un lado. Por el otro, a principios de esta semana, el 10 y el 11, fue la cumbre en Nizhny Novgorod, en el centro de Rusia, bueno, en el centro de la parte europea, de la cumbre de los ministros de Exteriores de los BRICS, también muy importante. Y ahora es cuando ha venido el G7, el día 14, que se ha celebrado en Italia, y mañana y pasado, es decir, durante el fin de semana, será esa cumbre de paz en Suiza, a la que, por cierto, Rusia, China, India y Brasil declinaron participar. Esto es importante comentarlo porque precisamente el lado occidental intentó buscar a que todo ese núcleo de los BRICS fuera a la cumbre de paz y demás, y desde Brasil y China precisamente lo que dijeron es absurdo una cumbre de paz donde no habéis invitado a Rusia. O sea, podemos organizar una cumbre en otro país donde sí se vaya a hablar de paz y no de la imposición unilateral de un lado hacia el otro. Es decir, ahí es ir a escuchar a Zelensky, ir a escuchar sus sermones, que por cierto es un presidente fuera de mandato. Su mandato expiró el 20 de mayo y ahora es simplemente un ocupante al que siguen paseando por ahí. Y alguno puede pensar, bueno, pero es que están en guerra, no se pueden celebrar elecciones ya. Pero se supone que Rusia también y celebraron elecciones presidenciales, por cierto, en marzo. ¿Qué es lo que les da miedo? El resultado, que no vaya a tener precisamente Zelensky un 87% del voto como lo tuvo Putin, o bueno, un poco
menos, un 85% como Bukele también en las elecciones a principio de año. Es decir, ¿qué va a suceder en Ucrania? Cuando haya unas elecciones, la gente va a votar a Zelensky, va a votar esa continuación de la guerra, ese desangramiento absoluto de Ucrania. No olvidemos que hasta en zonas fronterizas entre Ucrania y Rumanía se han dedicado a minar el territorio, incluso a minar los ríos para que los ucranianos, bueno, se arriesguen a una muerte por sus propias armas si es que huyen del país. También, por cierto, en un alarde de Agenda 2030 se dedican ahora a bueno, amenazar con la congelación de fondos, la confiscación de todos los bienes de aquellos ucranianos que sean llamados a filas y no aparezcan. En fin, eso solo le va a tocar al pobre tonto de turno y no al hijo del oligarca. Esos ya están bien fuera del país y en caso de estar dentro, esos siempre van a quedar fuera de la lista. Esto lo digo porque precisamente una de las críticas al interior de Ucrania es esa, que se está acabando por llevar al hijo de los pobres y también porque hay dentro de sí misma un agravio comparativo, lo cual cualquier observador imparcial lo notaría, precisamente de ese racismo absoluto, de ese supremacismo de los nacionalistas ucranianos de la parte occidental frente a cualquier ucraniano de las partes centrales y orientales, que acaban siendo discriminados y menospreciados cuando van a la parte occidental. En fin, es la autodemolición de ese país llamado Ucrania dentro de sí mismo. Estados Unidos consiguió movilizar, bueno, un yihadismo de ocasión en base a ese nacionalismo, a ese, bueno, nazismo 2.0, con un estilo más o menos diferente, pero en el fondo con la misma búsqueda, que es poner en contra a una parte de Ucrania contra la otra. Lo han conseguido y van a tener por ahí esa guerra. Pero claro, el escenario al que avanzamos durante estos meses, después de, bueno, creo que el mes pasado estuvimos hablando y precisamente la tendencia que había comentado no ha hecho más que incrementarse, que intensificarse. Es decir, la OTAN busca que, bueno, la OTAN, Estados Unidos, por boca de la OTAN, lo que busca es una guerra ampliada, una guerra de Europa contra Rusia, de que si Ucrania parecía un ariete sustancial pero se ha desmoronado, bueno, pues ahora hay que lanzar a toda Europa contra ello. Por eso, precisamente, la reunión de esta semana de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, en Hungría, con el presidente húngaro, con Víctor Orbán. Porque Orbán dijo, a nosotros no nos vais a obligar a llevar tropas de Hungría a Ucrania, no nos vais a meter en esa movida. O sea, si vosotros queréis una guerra contra Rusia, voluntariamente vais vosotros, no nosotros. Entonces, Stoltenberg dijo, vale, vale, pues Hungría se queda fuera, no pasa nada. Y luego salió a decir que los demás países obligatoriamente debían enviar armamento a Ucrania y estar preparados para una guerra y en caso necesario, pues enviar tropas, lo cual es como, este tipo es un pollo sin cabeza. Eh, Intenta quedar bien de todas las maneras y bueno, si Hungría se resiste, venga, vale, lo que quieras, Hungría. ¿Eslovaquia también se resiste? Bueno, venga, lo podemos aceptar total. Es la esquina ahí de Transcarpatia, ese recodo de Ucrania, no es los tramos principales de frontera como podría ser con Rumanía o Polonia. Vale, eso ya lo tenemos pillado, pero claro, Polonia con un gobierno liberal globalista que salido de esas elecciones de septiembre del año pasado, que parece que sigue en ese absoluto desenfreno por la guerra. No olvidemos que su ministro de Exteriores, Sikorsky, fue el mismo que le dio las gracias a Estados Unidos por la voladura del Nord Stream en septiembre de 2022. Y ese tipo es el que ahora dirige la política exterior de Polonia. Vamos, un tipo perfecto. Y en el caso de Rumanía, bueno, el tándem Rumanía-Moldavia, como comentaba en el programa anterior, es que claro, Moldavia es el llamado país más pobre de Europa y Rumanía es uno de los llamados países más pobres en la Unión Europea. Entonces, parecen ser los grandes elementos por donde meter una guerra contra Rusia. Pero, en fin, la cuestión, para volver,
después de un pequeño repaso a la actualidad de estas últimas semanas, en el G7 las tesis principales que fui apuntando al respecto fue que desde el G7 acusaron a Rusia de utilizar sustancias químicas contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, Rusia también precisamente ha acusado de ello a las Fuerzas Armadas de Ucrania, de haber utilizado agentes químicos contra tropas rusas. Eso se va a investigar. Bueno, si la parte ucraniana va a quedar muy mal, porque se va a demostrar que ellos lo han usado, es una acusación que se olvidará, la dejarán en el cajón. Pero también aprovecho para recordar precisamente este tipo de acusaciones aparecían muy repetidamente en el caso sirio, cuando las tropas del gobierno sirio, de Bashar al-Assad, iban avanzando, de repente aparecían las típicas acusaciones de que justo cuando van avanzando van y lanzan armamento químico, aunque se supone que habíais demostrado desde Occidente que Siria había entregado su armamento químico. ¿Qué clase de ataque químico van a utilizar si se supone que lo entregaron o no hicisteis bien vuestro trabajo de confiscarles esas armas y de aseguraros de que estaban todas a buen recaudo, o simplemente habéis mentido, os habéis montado un montaje de agentes químicos súper terribles que unos tipos en chancletas y rociando agua sin más lo están deteniendo, lo cual tampoco encaja en fin, esas cosas. Que luego, por cierto, todo ese tipo de acusaciones contra Siria se quedaron en nada cuando fue, oye, vamos, venga, Occidente, os quejáis de esto, pues mostrad pruebas. Le hicieron un pasapalabra. Vamos a otro tema. En fin, en el G7 también advirtieron a Moscú contra el uso y las pruebas de armas nucleares. Esto es gracioso porque muestra ese orden mundial basado en las reglas que básicamente a Occidente le sale de las pelotas. Punto. Ellos se pueden dedicar a mover aviones con capacidad nuclear, a hacer ejercicios sin utilizar, evidentemente, armamento nuclear, pero ejercitando cómo sería su uso. Occidente lo puede hacer, Rusia no. El orden mundial basado en reglas es así, es que el resto no haga lo que el buen Occidente está haciendo, porque Occidente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pero no el resto. Y lo llaman democracia. Bueno, también dijeron que la Federación Rusa debería cubrir los daños causados a Ucrania por valor de 400.000 486.000 millones de dólares, que lo tenía en inglés. En fin, de esto es divertido porque también en esta semana es cuando le han sacado una buena partida a los activos rusos congelados en Europa. En Europa, claro. Que Europa y el euro sean los que se lleven el sablazo de haber destruido cualquier tipo de confianza en Europa como almacén seguro de dinero, de fondos soberanos. Un gran éxito. No va a ser directamente para Estados Unidos, va a ser directamente contra Europa y contra el euro. Pues unos aliados fantásticos que tenemos en Europa que siempre están buscando nuestra destrucción y nuestra miseria. Genial. Bueno, en fin, también decidieron que China debería presionar a Rusia para que pusiera fin a la operación especial. Es decir, tenemos a Estados Unidos presionando, haciendo el mismo escenario ucraniano en Taiwán. Y le dicen a China que deje de ayudar a Rusia. ¿China qué le va a decir? Pues deja de joderme en Taiwán. No, es que no queremos. Bueno, pues ajo y agua. En fin, también han pedido a Irán que no ayude a la parte rusa. Bueno, Irán también les va a decir, pues dejen ustedes de ayudar a Israel y su gecidio en la franja de G, ¿no? O sea, es que esto es como una carta a los Reyes Magos, solo que no son reyes ni tampoco magos. Es más bien como una carta a Satanás. En fin, también condenaron a Bielorrusia por la ayuda a la Federación Rusa, que Bielorrusia también podría decir lo mismo, de, oigan, y cuando ustedes me han estado intentando hacer desestabilización interna en Bielorrusia desde Lituania y Polonia, que pues eso, ajo y agua. Esto me refiero a las protestas, ese intento de revolución de color en 2020, creo que en septiembre, si mal no recuerdo. En fin, también expresaron desde el G7 su esperanza de que se ponga fin a la cooperación técnico-militar entre Rusia y Corea del Norte. Esto es de guasa.
Esto es un tema absolutamente delicioso, es geopolítica de las tartas. ¿A qué me refiero? Estados Unidos sanciona a Rusia y a Corea del Norte. Bueno, lanza una gigantesca oleada de sanciones contra Rusia, tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea, y después de eso se quejan de que Rusia no cumple las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte. Es decir, primero se burlan de que Rusia es ahora el país más sancionado y luego le dicen, oye Rusia, que tú debes seguir cumpliendo mis sanciones contra Corea del Norte. Y en Rusia dicen, sois imbéciles, no hay nadie al volante en Washington o qué. Bueno, ya sabemos que en la cabeza de Biden no hay nadie al volante. O bueno, hay gnomos saltarines que le hacen mover las manos y moverse a destiempo, pero más allá de eso se han dado cuenta de que me han sancionado, se han burlado de mí y ahora encima me exigen que yo cumpla sus sanciones contra un país vecino. No, pues ahora vamos a ser más amigos de ellos. Es decir, han conseguido que Rusia sea más amiga de China, de Corea del Norte y de Irán que nunca antes en la historia. O sea que un gran éxito. Y bueno, en el caso de Corea del Norte es además más gracioso porque Rusia, desde los años 90, se había alineado con Occidente, como la audiencia bien sabrá desde esa época Yeltsin, y verdaderamente había aceptado también las sanciones contra Corea del Norte, que se han levantado ahora. Y Rusia ha dicho, nos olvidamos deshacemos todos estos entuertos que nos metimos a Rusia por darle seguidismo a Occidente, así que se acabó. Vamos con Corea del Norte también. Y en fin, también desde el G7 prometieron aumentar la eficacia del límite máximo a los precios del petróleo ruso. ¿Cómo? Bueno, pues con ilusiones, ¿no? Porque resulta también en ese sentido que esta semana se dio a conocer ese acuerdo, bueno, esa no renovación del acuerdo de los petrodólares entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Esto no significa que Arabia Saudí vaya a dejar de un día para otro de vender su petróleo en dólares, sino que ahora no está anclada a venderlo en dólares y que lo puede vender en otras monedas nacionales. Claro, para Estados Unidos esto es la señal de que el principio del fin del petrodólar está ahí. Y esto es precisamente culpa de Estados Unidos, como Putin le ha repetido muchas veces a los gobiernos occidentales. Ustedes han usado el dólar como arma y ahora tienen las consecuencias. Las consecuencias es que ustedes utilizan el dólar para sancionar, para restringir cuando no les conviene, muy bien, pues ahora vamos a utilizar otras monedas, ahora vamos a buscar otros sistemas de pago. Ah, que no les gusta, pero entonces sí les gustaba amenazar y sancionar cuando les daba la gana. Bueno, pues ajo y agua otra vez. Y claro, precisamente en el Foro Económico de San Petersburgo, Putin también habló de la posibilidad de una nueva moneda para el ámbito BRICS, la UNIT o la unidad, basada tanto en el oro como en las monedas de los países BRICS. Es decir, basada en algo tangible. Precisamente tras de eso están las enormes compras de oro y acumulación de oro por parte de países como Rusia y China. Es decir, que al fin y al cabo lo que se va es al fin de las monedas fiat, de las monedas basadas en que, como el dólar, esto no está anclado a nada, no está medido por oro, no está respaldado por nada, sino por la confianza en el que el sistema funciona y que es una moneda de uso internacional, especialmente en la energía, pero si esa moneda se deja de usar, esa moneda pierde valor. Y es a lo que Estados Unidos le da miedo, que de repente su dólar ya no sea la moneda internacional, sino que se acabe convirtiendo en la moneda únicamente de Estados Unidos. Y en ese momento, ese trillón de deuda de trillón, no recuerdo exactamente la cifra, pero era una cosa descomunal que si la tuviera otro país, desde luego, le estarían bombardeando con que tiene una deuda impagable, que es un país al borde de la bancarrota, como por cierto le hacen a China constantemente, que siempre le están diciendo, no, China está al borde del colapso económico y demás, y dices, bueno, Estados Unidos no se ha visto su deuda al espejo, ¿no? Porque si se la viera, se convertiría en una estatua de sal y se desharía. En fin, también otro detalle divertido en todo esto, en toda esta situación, es que precisamente en Rumanía se iba a celebrar una cumbre de la
de la OSCE, es decir, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, y ha rechazado emitir las visas para que entre la delegación diplomática rusa a esa cumbre. Muy bien, pues simplemente Rusia lo que va a coger y es decir, bueno, pues si me hacéis esto en la OSCE, pues me voy a hacer yo otra organización. Si Europa está así de tonta, pues nos iremos al espacio asiático, como precisamente han estado demostrando en los últimos años, de oye, si hacia Occidente no hay camino, pues mira, Occidente eso es lo que se pierde, porque tenemos una mayoría global del mundo para orientarnos, para acercarnos, y precisamente con países del ámbito asiático y sobre todo africano, que es los que más parece que están en el centro de la arena geopolítica, lo cual también se podría aplicar desde luego a países iberoamericanos, es el hecho de que al final comparten las mismas amenazas desde Occidente, me refiero. Unas declaraciones también de estos días del senador Lindsey Graham, ese halcón con pistolas, con pistolas dialécticas de Estados Unidos, senador republicano por Carolina del Norte, si mal no recuerdo, conocido por decir que quería invadir México para luchar contra los narcotraficantes, conocido también por decirle a Ucrania que, oye, que si tiene unas deudas impagables, que si ha contraído unas deudas impagables por la guerra contra Rusia, que no se preocupe, que cambie deudas por territorio. Que, o sea, cedérselo a Rusia, mal, muy mal, véanlo así. Cedérselo a BlackRock, muy bien. El tío Sam, y el tío Sam por la puerta giratoria es meterte a BlackRock, al mayor fondo buitre del mundo. Claro, así se entienden sus declaraciones de esta semana, diciéndole que lo de la democracia eso no les importa en Ucrania. Lo que les importa es que hay billones de dólares en recursos naturales que no quieren que de ninguna manera caigan en manos de Rusia, porque eso significaría que caerían en manos de China, según él. Claro, qué tragedia, por favor, que es una y otra vez la demostración de que esto es una guerra por recursos naturales, intentando saquear, intentando esquilmar a Ucrania y en el proceso haciéndole una guerra indirecta a Rusia, muriendo en el proceso eslavos. Eslavos de Rusia, eslavos de Ucrania, una guerra de otros, entre comillas, de bárbaros, como la buscan también entre China y Taiwán, porque no olvidemos que una es la República de China y la otra es la República Popular de China. O sea, chinos al fin y al cabo, y desde el punto de vista estadounidense, bárbaros. Bárbaros que si mueren, pues mira, mejor eso eso que se gana el mundo. Claro, pero la cosa es que la mayoría del mundo ve estos temas y dice, yo es que recuerdo que también me han hecho un lío así en mi continente, que si Suramérica, que si África, etcétera, que si Centroamérica, que si golpes de Estado, que si te envío un ejército, que si te meto sanciones. Y claro, al final como que la sintonía va siendo entre esos países del tercer mundo, sur global, mayoría global, tal como ha ido evolucionando movimiento de los países no alineados, tal como ha ido evolucionando desde la época de la Guerra Fría, bueno, Guerra Fría parte 1, ahora desde luego, bueno, la Guerra Fría yo diría que se acabó, la Segunda Guerra Fría se acabó en 2022 y ahora estamos en una tercera guerra mundial, digamos, no tan estruendosa como aquel 1939, pero sí igualmente peligrosa y además con el tema de las tensiones nucleares constantemente rondando por toda la zona. En fin, que llegamos a la cumbre de paz de Suiza con un Zelensky que iba hipermotivado en seguir diciendo dadme esa lluvia dorada de dinero, que me lluevan dinero por todas partes, que yo tengo que volver a Kiev y decir, miren cuánta lluvia he traído, miren cuántos billetitos me han echado, como si fuera una especie de stripper en un casino, diciendo, miren, aquí me muevo y aquí me traen todas las cosas. Bueno, en fin, más allá de eso, lo que ha pasado con las declaraciones también de Vladimir Putin ante la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia del día 14 de junio, es que precisamente ahora se esté hablando de lo que ha dicho Vladimir Putin, de esos puntos para la paz,
por el lado ruso. ¿Esto porque es una acción simbólica, desde luego, seamos realistas, que lo importante es ser realista. La cuestión ahí es que Vladimir Putin ha dicho, mire, nuestras condiciones son las siguientes. ¿Cuáles? Que las tropas ucranianas se retiren de las regiones rusas de Lugansk, Donetsk, Zaporozhye y Gerson. Alto el fuego definitivo y el reconocimiento por escrito de la neutralidad de Ucrania y que no va a entrar en la OTAN. Fin. Claro, desde Ucrania, desde Zelensky ha dicho que no, que eso es intolerable, que es un ultimátum inaceptable y ya está. Pero bueno, por lo menos el lado ruso ha dicho, no, si nosotros estamos abiertos a la paz. O sea, es lo que queríamos precisamente en 2021 y de hecho el discurso de Putin, que lo estuve traduciendo, lo tenéis disponible en geopolítica.ru. El título de ese artículo es Reunión con la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Básicamente es un discurso larguísimo que no cabe comentar aquí, pero se lo pongo, digamos, como deberes a la audiencia para que lo puedan leer. Es básicamente el recordatorio de Vladimir Putin, un recordatorio desde Rusia de por qué estamos donde estamos. Es decir, qué es todo lo que sucedió en los últimos años para que ahora estemos aquí. Y por qué se podía haber arreglado esto con los acuerdos de Minsk y no se arregló, por qué hubo ese ultimátum en febrero del 22 que hizo la parte ucraniana, básicamente llamar a Washington y decirle, oye, ¿qué? ¿Le hacemos caso a Putin o tiramos adelante? No, tú tira adelante, tira adelante. Vamos. Y ahí fue ya ese desarrollo de los acontecimientos del 19 al 22, al 24 de marzo, perdón, del 19 al 24 de febrero del 22, que ya básicamente fue el desencadenante, el detonante de esa operación militar especial de Rusia en Ucrania. El discurso de Putin, como digo, es básicamente un recordatorio de todo lo que ha acontecido hasta ahora y la demostración, desde la parte rusa, claro está, de que ellos lo que quieren es la paz. Pero es Occidente, de hecho, mira, un párrafo seleccionado. Quiero repetirlo una vez más. Fue Occidente quien preparó y provocó la crisis ucraniana y ahora está haciendo todo lo posible para prolongarla indefinidamente, para debilitar y endurecer mutuamente a los pueblos de Rusia y Ucrania. Es decir, Vladimir Putin reconociendo que esto es la guerra de Occidente, es una guerra civil que ellos mismos han creado. De hecho, ahí están las famosas acciones de Victoria Nuland repartiendo galletitas en Kiev en 2014 y también con su famosa frase de que le jodan a la Unión Europea. Esto lo repito por dos motivos, porque fueron ellos los que llevaron a cabo ese golpe de Estado y porque su idea de que le jodan a la Unión Europea, que le jodan a Europa, siempre ha estado detrás de todo ello. Es decir, ser amigo de cualquier país anglosajón, sea de Reino Unido o Estados Unidos y sus adyacentes, es peligroso. Es más peligroso ser su amigo que ser su enemigo. Eso creo que ya todos lo sabíamos, pero hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque precisamente fue Reino Unido y su famosa visita. Interrúmpeme, por favor, cuando quieras, que yo sé que me pongo a hablar y casi Está que puedes decir, buenísimo, bueno, por ya hemos favor. terminado el programa, No, vámonos. es que Sí. Enrique, en verdad, lo que estás exponiendo es muy interesante. Justo, y me quedo con esto que acabas de decir, que es mejor ser enemigo que el amigo, porque me acuerdo, por ejemplo, que hace unas horas María Zaharova, la portavoz de la Cancillería rusa, tuvo una declaración muy marcada sobre las acciones que están tomando en cuenta en el G7 y desde luego ella se ha dirigido específicamente a Europa, ¿no? Esta intención de tomar los activos rusos congelados. Y Zaharova ha dicho, señores, la respuesta, la represalia de nuestra parte va a ser brutal. Y seguramente los europeos, estos líderes, y desgraciadamente, y esto va seguramente a repercutir en la economía del ciudadano de a pie, pues tendrán que pagar de sus bolsillos. Yo me pregunto, Enrique, esta declaración, tendríamos que asociarla, por ejemplo, y no sé si estoy siendo demasiado sensacionalista, tal vez con el corte del suministro de gas. Recordemos que en algún momento, bueno, allá por el 2009, Gazprom tuvo ciertas diferencias con Ucrania y hubo un corte parcial. Pero en este momento, en este contexto, veremos a una Rusia decidida
a ir al todo por el todo, devolver el golpe en todo el sentido de la palabra? Desde mi punto de vista, lo que van a responder, y es algo que también la parte rusa avisó, es de, oigan, si ustedes van a robar mis fondos, yo les confisco todo lo que haya de sus propiedades en Rusia. Es más, esos fondos que han confiscado no es que sean fondos de oligarcas o del Estado ruso, es que son fondos también de gente, de ciudadanos comunes y corrientes que tenían ahí depositados sus ingresos y ustedes se los han confiscado. Así que donde las dan las toman. Si ustedes hacen eso con los fondos rusos, también vamos a coger de la misma manera en Rusia y nos vamos a dedicar a confiscar todo lo que encontremos de empresas occidentales, de ciudadanos occidentales, eh, esos alineados especialmente que iban a Rusia a hacerle el saqueo. Bueno, pues igual que ustedes hablan de oligarcas malvados rusos que tenían el dinero ahí, bueno, pues nosotros también le vamos a hacer lo mismo a los saqueadores explotadores que ustedes tenían aquí metidos y nos vamos a confiscar todo lo que queramos. Entonces, claro, ahí siempre ha sido el tira y afloja, porque el tablero, sí, hablamos de Ucrania, pero que no piense la audiencia que es como el alfa y el omega de todo esto, no, es una parte más, el tablero es el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo que han intentado hacer Estados Unidos es que sea Europa quien confisque, quien haga el robo, básicamente. Los Estados Unidos como los instigadores, pero que el golpe se lo lleve Europa. Pero desde Rusia también han dicho que, oye, que esto le va a afectar a estadounidenses, ¿eh? A las cosas estadounidenses también le va a afectar. Como diciendo, mira, que no nos mandéis al niño, que ya sabemos que vosotros sois el adulto responsable al cargo de todo este desastre. Así que sepáis que también os va a afectar a vosotros. Pero claro, China también está haciendo todo lo posible por deshacerse de deuda estadounidense. Y es si no es el mayor, es el segundo mayor tenedor de deuda estadounidense. Lo cual, pues, en fin, es un grave problema para Estados Unidos. Pero bueno, como ellos ya sabemos que su orden mundial basado en reglas es si me afecta negativamente lo ignoro y paso palabra y si me afecta positivamente digo, hey, veis, es un éxito del mundo libre. Pero bueno, Sí. ese tipo de confiscaciones lo que va a motivar es que otras grandes potencias cercanas a Rusia digan, bueno, pues vamos a ir sacando también el dinero. Cualquier otro país más o menos cercano también diga, oye, hay que sacar el dinero de estos tipos porque mira, es que en cualquier momento te lo roban. ¿No? Te lo roban en tu cara porque dices, pues ahora esto lo voy a utilizar para Ucrania. Ya. Y lo gracioso es que la última la confiscación que han hecho, si mal no recuerdo, de 5.000 millones de euros, decían, el 90% va a ir dedicado a la defensa y el 10% a la reconstrucción de Ucrania. Y uno se pregunta, vamos a ver, ¿os vais a gastar el 90% de 5.000 millones de euros en la defensa? Pero, ¿qué se lo vais a dar a Ucrania para que produzcan armas o os lo vais a autodar al complejo militar industrial en países europeos para que ellos produzcan armas y se las envíen a Ucrania? Es que va a ser así. Y es como, o sea, estáis quitándole el dinero a Rusia para daroslo a vosotros mismos y decir, bueno, como quitarle el dinero a los ciudadanos o coger el dinero público y en vez de hospitales, de políticas sociales y todo esto, lo vamos a invertir en armamento y esto queda muy feo, a nuestra población no le gusta, bueno, le robamos el dinero a Rusia, le decimos así, Ucrania, mira, mira, ¿ves el dinero? Ahora lo tengo yo en mi cestito. Todos quedamos bien, Ucrania dice, sí, esta ayuda te la vamos a dar, pero luego es dinero para los complejos militares industriales, especialmente de Francia y Alemania, que son los que más importancia tienen en ese sentido en el marco europeo. Es decir, es que es un robo absolutamente absurdo que solo va a destrozar la credibilidad de la Unión Europea en sus instituciones bancarias y que va a afectar necesariamente al euro, porque va a hacer que se use cada vez menos todavía y una moneda que se usa cada vez menos es una moneda que pierde valor. Por eso decía lo del dólar antes. Pues en el caso de Europa es todavía peor, porque la moneda esa reserva de valor
ese medio de pago internacional es el dólar, no el euro. El euro en general no lo es. Tenía antes de 2022 un valor más o menos por ahí, que querían competirle al dólar, pero ahora desde luego que no. Con todas estas acciones lo único que muestran es que en la Unión Europea solo hay locos al volante, tanto en las instituciones comunitarias como en los países miembros, que solo hay locos al volante, quitando el tándem Hungría-Eslovaquia, que son los únicos cuerdos en un océano de imbéciles, de locos, que quieren llevar a todo el continente a una guerra contra Rusia. Y bueno, que son los primeros que también te dicen contra Ucrania, perdón, contra Rusia, sí, vamos a darle todo el apoyo a Ucrania, vamos a seguir la guerra. Y luego a su vez te dicen contra la... estaba buscando el eufemismo correcto. En cuanto a la franja de G e Israel, bueno, ahí la paz. Y uno piensa, oye, pero ustedes, ¿qué pasa? ¿Que tienen algún tipo de esquizofrenia? O sea, con un caso la paz y con el otro caso la guerra. Y sobre todo, lo peor de todo es que, oigan, que el caso de Rusia está en sus fronteras. El caso de Israel y la franja de G está cerca, pero no directamente en sus fronteras, por si acaso habían equivocado la geografía de las cosas. Es decir, que un conflicto, mirándolo desde un punto de vista realista, de qué va a afectar más a Europa, un conflicto en su frontera inmediata o un conflicto cercano, pero no en su frontera inmediata. En este caso, pues es que, vamos a ver, Finlandia, países bálticos, Polonia, que también hace frontera tanto con Rusia como con Bielorrusia, el caso de Rumanía. Digan, es que esto va a ser una guerra directa, una guerra que va a ir también, como algunos apuntan, hacia el corazón de Europa, hacia Alemania. Ya se estaban fantaseando con que iba a haber una guerra abierta y que las trincheras se tendrían que construir en Alemania. Y la von der Leyen y compañía, y bueno, y Scholz, hablando de que, bueno, los alemanes se tendrán que acostumbrar a los refugios subterráneos y todo eso, y porque la guerra es algo que se avecina. O sea, es como que estás en diciembre y dices, si es que la Navidad va a venir. Pues esto es lo mismo, pero no es una Navidad precisamente, es un funeral. Y es como, no, es que estamos en diciembre, ya sabes lo que va a haber a final de mes, y luego el año nuevo, pues esto es lo mismo, va a haber funeral parte 1 y funeral parte 2. Dices, esto, Terrible, terrible. Y aquí yo, no. Y que sí, estos mismos líderes son los que luego quieren irle a decir a otros países que ellos son los que mejor saben hacer de desarrollo político, económico y social, de que ellos no son los que europeo. hacen las injerencias, sí, sí, son los que luego van a darle lecciones a otros de, es que miren lo bien que lo hacemos. Y dices, hombre, pues no sé yo si gestionar una escalada sea, es decir, en vez de gestionar la paz, ustedes están gestionando una escalada de guerra contra un país vecino, además el país que tiene más armas nucleares del planeta, le están haciendo una guerra existencial que poco a poco se la van escalando y que a lo mejor un día esto les va a terminar con una desgracia muy inesperada, que uno puede pensar, sí, bueno, sería la destrucción nuclear mutua, asegurada, pues, y dices, es que eso no es esperanzador, eso es una putada para todos, y Nadie parece que quiere no eso. se dan cuenta, no se dan cuenta de ello, parece que siguen pensando como que Rusia es, pues yo qué sé, un Irak, un Afganistán, que es putear a un país de cabreros, de gente que va en chancletas y que, no sé, es que parece que no se dan cuenta de eso y que no solo es Rusia, es China, es Irán. Es que los movimientos de Arabia Saudí en estos últimos años son tremendos. Deberían tener muy asustados a los estadounidenses. Bueno, tal vez precisamente eso les motivó a intentar asesinar a Bin Salman hace unos meses con ese atentado. El caso de la India, que no paran de intentarla girar contra China y de convertirla en un arma de destrucción masiva en Asia Meridional, utilizando precisamente esa fractura, igual que en Ucrania utilizaron el nacionalismo ucraniano y en otros casos el yihadismo islámico. En el caso de la India lo que buscan es la utilización del nacionalismo hindú para destruir toda la región, para que precisamente se creen las condiciones para una gigantesca guerra civil de tipo más religiosa que étnica, eh,
contra no solo las minorías musulmanas en la India, sino también contra Pakistán, contra Bangladesh y geopolíticamente contra China, y que eso sea simplemente una desgracia para todos. En fin, eso es lo que andan buscando y lo que precisamente ningún país de la zona quiere que eso siga escalando. También para Rusia, como comentaba en otras ocasiones, está en el año de los BRICS. La presidencia temporal de los BRICS está en Rusia. Lo que menos quieren ahora mismo es una escalada insensata. Es decir, parece que en Europa, los países OTAN en Europa están deseando tener una escalada incluso hasta nuclear con Rusia, y que luego lo que digo siempre es que aquí nadie va a morir por Scholz, por von der Leyen, por Sánchez, por Macron o por Stoltenberg. Es que esa es la cuestión clave. Nadie va a querer ir a morir por esta gente. Intentan hablar incluso de que haya desde medidas coercitivas, bueno, intentando utilizar tanto poder blando como poder duro, tanto ir por el lado de la zanahoria como del palo. De decir, bueno, si quieres meterte en el servicio militar, vas a tener beneficios, etcétera. Si no, en caso de una guerra total, pues a lo mejor hay que confiscar todos los bienes para financiar la guerra, etcétera. O sea, ¿qué te ofrece? ¿La muerte o la pobreza? Lo cual a la gente, pues, dices, bueno, es que si vais a dejar a la gente en esta alternativa de si no queréis ir a morir contra Rusia, vais a ser pobres aquí, lo que van a tener es una revolución gigantesca. Porque van a tener a los miserables en una épica ópera masiva en todos los países europeos. Mirad lo que el acojone que les entró con las revueltas de los agricultores meses atrás. Un acojone tremendo, y solo eran los agricultores. Si de repente millones de personas empiezan a protestar por toda Europa diciendo, oigan, es que ni queremos ser pobres en nuestros países, ni queremos ser fiambres en la frontera, o sea, fiambres muertos. O sea, no queremos ni lo uno ni lo otro. Es más, os queremos a vosotros fuera de aquí. Eso es lo que colegas de Rumanía me van comentando. Es que somos un país pobre que nos quieren meter en una guerra que no va a arreglar ninguno de nuestros problemas. Además, precisamente una cosa que comparten mucho Moldavia y Rumanía es una emigración descomunal hacia Europa. Una emigración porque desde que cayó el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, su población no ha parado de decrecer. ¿Por qué? Pues se han ido. Una desindustrialización también descomunal. En fin, países pobres, países que su tendencia de crecimiento demográfico es nula, incluso negativa, que pierden población porque la gente se va buscando oportunidades en otros países, que la gente que se queda no está motivada a ir a una guerra contra Rusia. ¿Por qué? ¿Al servicio de quién? Es que es el tema clave. Y luego, por supuesto, ¿cómo lo ve esto la mayoría global? ¿Cómo se ve desde fuera todo este circo? Oigan, es que ustedes están gestionando una guerra. Luego le van a decir a los países, por ejemplo, del Sahel, que van a luchar contra el yihadismo. Es decir, se han pasado entre 10 y 15 años de operativos militares en países del Sahel y no han conseguido detener a estos yihadistas, y luego nos dicen a nosotros que tenemos que dejar las relaciones con Rusia, que hay que cortar con Rusia, porque no, porque Rusia no, sin más. Irán, menos todavía. O sea, si Rusia mal, Irán, peor todavía. Y China, váyanse olvidando, ¿no? Pero claro, estos países dicen, oiga, es que esta gente está aquí y a poco que hacen es bueno, pero es que ustedes llevaban décadas aquí y todo lo que hacían era malo. Era sostener a una élite económica totalmente vendida a ustedes, que se dedicaba a justificar la extracción de recursos naturales que no beneficiaba a la población, y además teníamos esta constante del yihadismo, de grupos terroristas, de inestabilidad interna, que evidentemente no permitían el desarrollo de estos países. Y también, de hecho, favorecen la emigración de África a Europa buscando un futuro mejor, lo cual es que desde un punto de vista realista en todos sus sentidos es gestiones de fracaso por parte de la Unión Europea.
y de países europeos, es decir, gestiones de cómo hacer a los países del entorno más pobres, cómo extraer más recursos, y esto en un doble sentido. Dentro de la misma Europa también sucede. Es decir, no es un extractivismo de una periferia global hacia un occidente, es que dentro de Occidente hay su núcleo y su periferia. Los países del sur de Europa, básicamente lo que somos son resorts turísticos para el norte de Europa, en centro y norte de Europa industrializado. Y ese mismo formato es lo que se lleva con respecto a otros continentes. Claro, también con el caso de Rusia pasa una cosa, una concordancia de enemigos, que es algo que parece que nadie en Washington o Bruselas se ha dado cuenta todavía. Y es que precisamente si lo que le has hecho a países africanos o iberoamericanos o asiáticos y ahora se lo estás diciendo que se lo quieres hacer a Rusia, pues a lo mejor todos ellos dicen, oiga, es que compartimos al mismo ladrón con sus mismas pérfidas intenciones. Es que a lo mejor debemos ser más amigos. Y es que sí, nos conviene ser más amigos. Vamos a ser más amigos. Y luego en Estados Unidos diciendo, pero ¿cómo estos pueden ser más amigos? Hombre, es que te has convertido en el malo de la película de todos esos países. O sea, vamos, un universo cinematográfico de maldad a todo el planeta. Entonces, es normal que esos países se junten. Y además pasa una cosa que diferencia a Rusia de Occidente, que todos los recursos que pueda haber en Iberoamérica, en África o en Asia, es que Rusia los tiene en mayor cantidad o menor cantidad que esos países por separado, pero tiene de todo. Es decir, no es un país que vaya a decirles, oiga, sí, es que venimos a quitaros lo que nosotros no producimos en nuestro país, sino que nosotros tenemos para dar y tomar. Lo que queremos es crecer juntos y además evitarnos a estos tipos que lo mismo que os dicen a vosotros, me lo dicen a mí, que me quieren deshacer como país, que se dedican a fomentar separatismo, que se dedican a fomentar divisiones sociales, tensiones internas, grupos terroristas que se dedican básicamente a mirarme como si fuera un, no sé, ya que eres peruano, como un chancho a la caja china que lo está mirando ahí cómo se hace y dice, uy, le voy a coger los muslitos ahora y luego en los cuartos y luego esto y luego lo otro. Dicen, oiga, es que a Rusia la miran igual que a nosotros. Entonces, pues a lo mejor tenemos que ser más amigos de ellos para evitar que nos miren así, que nos miren como de, oye, es que nos comen con la mirada. Y también Rusia, una cosa que sí que está moviendo y cada vez con más intensidad es, digamos, las líneas geopolíticas de la Unión Soviética, moverlas de vuelta. De lo que hemos visto, por ejemplo, con la visita de esa pequeña escuadra rusa al puerto de La Habana en Cuba, también de incremento de las relaciones con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, por el lado americano. Luego con países africanos como Guinea, bueno, Guinea Conakry, a veces se la conoce, un país con el que la Unión Soviética tenía mucho trato, mucho contacto. Ahora también el caso de Tailandia, un país que en la época soviética también había muchas relaciones entre ambos países y que ahora, la última noticia que vi hoy fue que Tailandia había solicitado su ingreso en los BRICS, que el tema de los BRICS también es para para darle un programa muy aparte o muchos minutos, pero bueno, intentaré resumirlo porque, claro, tanto el discurso de Putin en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, como este discurso de hoy, del día 14, ante el Ministerio de Exteriores, ante esa dirección del Ministerio de Exteriores ruso, va orientada por lo mismo. Oigan, que no hay Occidente, que ya está, que se acabó, que pasamos del tema, que hay que mirar otras líneas y las líneas principales son los BRICS a nivel mundial y la Organización de Cooperación de Shanghái a nivel asiático. Porque, y esto es también otra enorme estupidez por el lado europeo, sobre todo. Por el lado estadounidense, como digo, ellos tienen sus recursos y pueden tirar adelante. Pero el caso es que Europa no. Y la cuestión es que convertir a Rusia en un país 100% asiático es la peor decisión para Europa. ¿Por qué? Porque Rusia va a mirar a otro lado, va a orientar todo su ser hacia Asia.
Se va a olvidar de Europa. Y cuando en Europa digan, oye, te compramos algo, no, es que mira, yo ya se lo vendo todo a China, a India, a Irán, a Turquía, a Arabia Saudí. Es que, mira, la India se han puesto ahí con ganas mira, queremos ser un país hiperrico dentro de unos años. Queremos hacer una gran eh, un gran ascenso industrial y tecnológico en nuestro país. Ya somos la primera potencia demográfica del mundo, pero ahora queremos ser un gigante tecnológico, científico. Tenemos millones de titulados todos los años. Queremos que la India deje de ser conocido por el país de Slumdog Millionaire y sea conocido por un país de prosperidad, de grandeza, etcétera. ¿Y cómo vas a sacar eso? ¿Con qué recursos naturales? Pues Rusia. O lo que no se le venda a Europa, se le vende a China. Se le vende a China por corredores terrestres. Y en el caso de la India, por uno terrestre y uno marítimo. El marítimo desde el puerto de Vladivostok, rodeando tanto el mar de la China Oriental como el mar de la China Meridional, Golfo de Bengala, y ya estás ahí, en el puerto de Chennai, si mal no recuerdo, en la costa sureste de India. Y por la vía terrestre, y es la que más acojona en Estados Unidos, el corredor norte-sur. Desde Rusia, Mar Caspio, Irán, Pakistán e India. Todo lo que no se le envía a Europa, se le envía a Asia. Listo. Cuando en Europa se pida, es que necesitamos recursos naturales, ¿qué vais a hacer? ¿Se los vais a comprar a Rusia después de haberles jodido? ¿Se los vais a robar a África otra vez? ¿Qué vais a hacer? Ir a América a decir, bueno, pues si el uno falla y el dos no quiere, pues el plan C, que es América. O sea, no América, Estados Unidos, sino Iberoamérica, Latinoamérica, como cada uno lo prefiera llamar. Va a ser eso. Estados Unidos te va a decir, los cojones, este es mi patio trasero. Aquí os vais vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo digo con ese punto de que, ¿qué le diría Estados Unidos a Europa si Europa De dice, ellos. Sí, sí, sí. pues mira, es que Rusia no quiere, África tampoco, pues me vengo por aquí, Estados Unidos te va a decir, fuera de mi patio trasero, coño. Bueno, no, perdón, que Biden os ascendió a patio delantero. Hace unos años dijo lo de, sus gnomos interiores le dijeron, no, tú diles que es mejor que sean el patio delantero porque son delanteros, eso está bien, Biden, dilo. Y él, son nuestro jardín delantero. Vale, muy bien. Pues Estados Unidos, y bueno, recordad precisamente las declaraciones de la general Richardson cuando dijo lo de nuestro litio y todo el mundo como, ¿cómo que nuestro litio? Está en Sudamérica. ¿Qué nuestro litio? Vosotros no sois de aquí. Y ella, sí, es nuestro litio. Pues en el caso de que desde Europa quieran meterse ahí, pues Estados Unidos le va a decir no, no en mi jardín. Sea cual sea la posición de su jardín, no en mi jardín. Entonces, desde luego, pues la posición de Europa en el mundo es muy precaria y parece que nadie aquí se da cuenta. Solo se habla de que si el auge de la extrema derecha, de la extrema izquierda, los euroescépticos, los populistas, etcétera. O sea, se habla de cualquier payasada que se les ocurra a las élites actuales, menos pensar en qué va a ser de nosotros, porque aquí, en el caso de China o de India, China ya sabéis cómo siguen ellos en su carrera tecnológica mundial, que Rusia también la sigue haciendo. Encima, muy bien hecho por parte de Occidente, que dos países que no se hablaban, como era Rusia y Corea del Norte, ahora se hablan, vamos, fervorosamente. Con China ni os cuento, con la India también, y que al fin y al cabo esto trata de quién dependas, en sentido de quién, al relacionarte con qué países te beneficias más. Es decir, Rusia crea esos lazos con otros países de si tú te relacionas conmigo, yo no me meto en tu política interior y nos vamos a ir desarrollando, vamos a ir generando beneficios en común. Cada uno va a desarrollar su país. Coño, pues eso es una buena oferta, ¿no? Que no se metan en la política interior ya es un gran avance con respecto a las clásicas acciones estadounidenses o europeas. Sobre todo hay estadounidenses que en eso de amenazar y chantajear son muy diestros.
en el asunto. Pues, es que Rusia me conviene, o sea, compartimos enemigo y además te tratan con respeto y buscan pues, el beneficio de cada país. Y que cada país trace o concuerde esos beneficios en la medida de sus imaginaciones, de cómo me sale la palabra en inglés ahora, de cómo prevean, de cómo visionen ese desarrollo futuro. Y aquí hay un país que se me viene a la mente, que es Afganistán, precisamente. Un país que a muchos les chocará que precisamente lo gobiernan los talibán. Rusia todavía considera a los talibán como grupo terrorista, pero, no obstante, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo hubo una delegación del gobierno talibán. Lo cual uno piensa, esto es raro de cojones, ¿no? Pero entonces, ¿están prohibidos o no están prohibidos? Bueno, están prohibidos, pero el realismo por delante. Y al final, lo que quieren tanto Rusia, India, Pakistán, Irán y China es que Afganistán sea un país en paz, un país que, con el gobierno que sea, que te pueden no gustar, que puedes tener que hacer cosas que no harías en otro contexto, como decir, oye, estos los hemos declarado terroristas y ahora los que sacamos de nuestra propia lista para entablar unas relaciones mayores con ellos, unas relaciones formales, diplomáticas, económicas, etcétera. Sí, porque el resultado de ello es que el agujero negro geopolítico de Estados Unidos en una posición fundamental de Asia, porque Afganistán afecta tanto a Asia Central como al sur de Asia, como a Oriente Medio, como a China. Es decir, por eso precisamente Estados Unidos estuvo 20 años ahí después de su campaña en 2001-2002. El resto de años fue básicamente ver cómo hacían que Afganistán fuera un agujero negro geopolítico en toda la región, de que fuera el eje del caos. Estados Unidos hablaba del eje del mal en diversos países, pero en realidad lo que querían crear era el eje del caos lejos de su territorio. En fin, la cuestión es que ahora, si estos países vecinos consiguen cambiar ese caos por creación, va a ser un éxito para todos. Y desde luego una mejora de las condiciones de vida de los afganos. Y la primera vez desde 1979 que puedan vivir en paz. Bueno, vivir en paz, pero a la sombra de la amenaza de grupos terroristas como el ISIS en el Jorasán, que es bueno, la venganza de Estados Unidos para ver si consiguen la desestabilización de estos países. Precisamente para todos los grandes vecinos de la zona, si los talibán se comportan como una élite nacional y atacan y persiguen a este grupo, impiden que tenga cualquier tipo de desarrollo regional, pues somos amigos, básicamente. El enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Y además también está esa cuestión de los recursos naturales que en Afganistán nunca fueron explotados, nunca fueron empleados y se calcula en millones y millones y millones de dólares en reservas minerales que Estados Unidos jamás explotó y que bajo un gobierno talibán, que al fin y al cabo es un gobierno afgano, es decir, no es un gobierno de ocupación, es un gobierno de los suyos, de su gente, pues sepan dar esa estabilidad para unas inversiones extranjeras, tanto de China, sobre todo, como de Rusia, para la estabilización del país y para que esas rutas como el corredor norte-sur no bordee por Irán-Pakistán, sino que también pueda pasar por Afganistán y que incluso haya algún tipo de corredor este-oeste desde China o algún otro ramal norte-sur desde Rusia hacia Pakistán e India atravesando Afganistán. Y de ese modo Afganistán se convierta en un nudo de comunicaciones en esa parte tan importante del mundo. Es decir, imaginémonos que lo que se habla en Asia es de estos temas y lo que se habla en Europa es que si agenda de género, que si puedes elegir entre muchas identidades y todo eso, pero luego lo de hablar de resolver la pobreza, la energía, bueno, eso es simplemente el dramatismo del cambio cromático, de poner los mapas en un rojo muy intenso o ya directamente en un gris o negruzco, diciendo que vamos a morir todos por el calor. Mientras tanto, en el resto del mundo lo que se desarrolla es todo esto, todo un enorme complejo de redes de comunicaciones
de interacciones económicas, políticas, diplomáticas, científicas, culturales entre estos países para crecer. Evidentemente no crecer a costa de contaminar el planeta, porque esto también es muy interesante, que países como Rusia y China dicen, sí, sí, nosotros tenemos nuestra agenda verde, un desarrollo verdaderamente tanto de desarrollo como sostenible. Y precisamente China es un país que desde Occidente dijeron, no, ahora nos vamos a centrar en la agenda verde, en la economía verde y todo esto. Y claro, como China en ese momento, en la década sobre todo del 2010, pues era la gran industria del mundo, la gran fábrica del mundo, era como, a ver si de este modo le golpeamos a China y tal. Y en China dijeron, ah, sí, que ustedes quieren agenda verde, nosotros les damos agenda verde. Y ahora resulta que los chinos son los que más vehículos eléctricos producen en el mundo. Y en Europa ahora qué dicen, pues vamos a ponerle aranceles a los Los coches chinos. aranceles. Ay, ay, ay. Sí, El plan Washington. sí, sí, eso Estados Unidos lo hace y en Europa sí, también, ¿por qué no? Pero esto es importante. Había reticencias de países como Alemania que habían deslocalizado su producción a China. Entonces, claro, era como, eh, ¿os habéis dado cuenta de que vamos a sancionarnos a nosotros mismos? Que nosotros hemos puesto desde Alemania nuestras fábricas en China, le vamos a poner aranceles al vehículo chino. eh, Ustedes saben que nosotros producimos allí. Y en Alemania estaban ahí como, es que no quiero. Bueno, Scholz con su cara de perrito maltratado que a veces dan ganas de llamar a los servicios sociales o a una protectora de animales para decirle, oigan, por favor, a ese perrito le están maltratando. Ya, llamen ahí a la policía y vayan a ver quién le está maltratando y júzguenlo y aprisionenlo, porque pobrecito, está siempre con esa cara de es que me obligan a hacer cosas que no quiero. Y una de esas es, bueno, no solo lo del Nord Stream, que se quedó ahí con cara, bueno, ahí fue el primer maltrato. Y luego lo de los Leopard, de Alemania, manda tú los Leopard. Y él, no, no, mandémonos todos juntos. Yo primero no, porque claro, le habrían dicho, mira, es que como mandemos los Leopard, o sea, esto no va a ser que tú mandes 300 Leopard y los rusos te respondan con 300 tanques T-90 o T-72. No, te los van a fundir con artillería, con drones, etcétera. O sea, no vas a ver una batalla de tanques, ¿eh? No va a ser nada épico, no va a ser, todas esas cosas que se decían en Europa de, no, porque mira las ópticas, mira los cañones, el no sé qué, el sistema de guiado, tal, y luego pues, les empezaron a fundir los Leopard. En fin, así una y otra vez estupideces, desarrollos por un lado, por el lado de la mayoría global, y estupideces por el lado especialmente europeo, que es el que como digo, es el que se niega a desarrollarse, el que de repente es como que ha llegado a un tope mental y dice, ya estoy bien, es que no necesito hacer nada más. Pero claro, ese discurso, como comentaba en otras ocasiones, países que han sido pobres, que son pobres todavía, y que les digan desde Europa, oye, es que mira, hay una cosa, bueno, desde Europa, desde Estados Unidos, Canadá, oye, mira, es que hay una cosa que se llama cambio climático, que un día afecta de una manera, otro día afecta de otra, pero la cosa es que, mira, que no contamines, ¿eh? Que no produzcas nada, que que no está bien. Ya nosotros tenemos nuestra producción súper ecológica, súper verde, pero ya bastante con nosotros, no que en el resto del mundo no hagan nada. Y claro, ese resto del mundo dice, oigan, que somos pobres, que éramos pobres y en muchos casos porque nos metieron invasiones, nos metieron guerras y ahora quieren que sigamos siendo pobres en el futuro. O sea, son tontos. ¿Qué oferta de mierda es esta? Y claro, precisamente países como China, que han demostrado como un país puede pasar de ser uno de los más atrasados desde ese punto de vista material occidental a ser una punta de lanza en toda la economía, la tecnología, el urbanismo también, de demostrar que han pasado digamos, de un feudalismo a principios del siglo XX a una grandísima potencia ahora, 100 años después, a principios del siglo XXI.
en definitiva, esa demostración. También el caso de Rusia sería similar. India quiere llevar a cabo lo mismo, de, oigan, es que a nosotros se ríen de nosotros porque nos llaman pobres, ¿no? Que ven a un indio y la imagen de un indio es un tío cagando en la calle. Y aceras sucias, todos los cables colgando por las calles, bueno, aceras, veredas, a veces reales, a veces imaginarias, a veces te las tienes que imaginar, lugares sucios, contaminados, etcétera. Y dices, no, no, tenemos que llevar a cabo políticas para desarrollarnos, para crecer mucho y para arreglar también estos problemas tanto de salud de la población como problemas de imagen, que la imagen, la reputación es muy importante en muchos países. En el caso, por ejemplo, de Pakistán y Turquía, el tratamiento no solo de la economía, sino también de la imagen pública de esos países al exterior ha sido muy importante. Un detalle que puede resultar cómico, pero las telenovelas turcas. Ese detalle de mostrar de, oigan, que nosotros no somos un país de gente así medio calva, con bigotón, feos y peludos. No, no, que nosotros somos un país bonito, un país agradable, un país culto. Que esto puede parecer una tontería, pero es también un posicionamiento interno y externo del país. Es una imagen que Por transmites al supuesto. mundo. Una Sí, imagen claro. de vitalidad, de elegancia, de frescura, de belleza, al fin y al cabo. Y esto es algo que estos países dicen, oigan, vamos a tratarlo nosotros también. Pero claro, estos son temas que desde Occidente no, o sea, ¿para qué? ¿Para qué les vas a hacer más bonitos? ¿Para que luego te hagan la competencia? No, hombre, no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay básicamente esa división planetaria, ese mundo unipolar de lo mío para mí y lo tuyo también es mío, y un mundo multipolar de yo tengo lo mío, voy a hacer lo posible para que esto crezca, para que vayamos a mejor, para que nos desarrollemos y vamos a buscar con qué socios y hasta qué punto ir tratando con qué países, cada Ujú. uno hasta donde quiera. O sea, nada de tú me tienes que dar estos recursos, esto me lo voy a llevar yo, esto tal, esto no, no. Mira a ver lo que quieres hacer. Y en base a lo que quieras hacer, pues vas tratando con el resto de países, sin esa idea, por un lado, de hegemonía ni de jerarquía, de que hay unos buenos, o sea, de que hay una civilización, hay unos bárbaros y hay unos salvajes, como se veía en tiempos del colonialismo, que al fin y al cabo también lo vienen mostrando desde el occidente globalista actual, de que los globalistas, los países en manos de los globalistas son la civilización, son el epítome del progreso y bueno, hay países bárbaros que estarían entre medias, que serían el segundo mundo, y países de salvajes, que son el tercer mundo, que hay que, bueno, hay que enseñarles todo porque esos son unos salvajes que son incapaces de nada. ¿Qué pasa? Esa es la imagen, por un lado, una imagen que resulta que eso que llamaban países de bárbaros o de salvajes son países que piensan también, que también tienen sus ilusiones y sus pretensiones. Y resulta que ahora hay un país, precisamente como Rusia, que ha demostrado que se puede enfrentar a todo ese occidente, que lo puede resistir, que lo puede vencer y que además Rusia es un país que crece económicamente, mientras que los países europeos precisamente están en recesión y que es un país que además ni está solo, ni está abandonado, ni está aislado, ni marginado, no es ningún estado paria, sino que es un país que tiene unas relaciones cada vez más crecientes con gigantes del mundo, que esos países tan gigantescos comparten hasta los valores, comparten las ideas y las intenciones, y que precisamente lo que hay es una fractura del mundo en dos partes. Una fractura que se va a seguir ensanchando porque desde países occidentales, en vez de llevar a cabo alguna clase de política de apaciguamiento o decir, venga, echa el freno, que nos hemos pasado de acelerón, no, no, es tú acelera. Eh, ¿Cómo se arregla esto? Tú acelera. ¿Y cómo acelera? O sea, no mires, tú agarra el volante fuerte y acelera a ver lo que pasa. Es como lo de ir a China, que es que se presentan allí y le digan, a ver, chinos, que dejéis de producir, ¿eh? Que estáis produciendo mucho. Esto, las visitas tanto de Estados Unidos, de Janet Yellen, de Anthony Blinken en meses pasados, como desde la Unión Europea. También diciéndoles, oye, China,
que es que producís demasiado, que estáis jodiendo el mercado, que esto no puede ser. Y en China, ¿cómo que no puede ser? ¿Qué pasa? Que ahora a los que nos va bien es a nosotros y nos decís que patada en la escalera. Es decir, el ejemplo de la patada en la escalera es de que unos países construyen una escalera para ascender y una vez ellos están arriba, dicen, no, pues ahora te patada en la escalera y no, esto, aquí no subes. Entonces China dice, oye, yo he construido una escalera, además un escalerón gigante, ahora estoy por delante de vosotros y me decís que tengo que romper mi desarrollo porque a vosotros no os encaja. Como, oigan, Incongruencia tremenda. ustedes pusieron unas normas, estábamos jugando con esas normas y ahora que les va mal, me dicen, no, te vas fuera. O sanciones a empresas chinas. O tanto, por ejemplo, a Huawei en su momento, en la época de Trump, como ahora de, oye, vamos a sancionar a empresas chinas porque sospechamos que tienen relaciones con Rusia. Oigan, que China hace frontera con Rusia. Que Rusia tiene una ingente cantidad de recursos naturales que si Estados Unidos se la bloquea a Europa, es decir, que lo que Rusia mandaba a Europa, se lo va a mandar a China por tierra, donde ese poder del mar, esa talasocracia estadounidense no se va a poder meter. Se han dado cuenta de que hay una frontera en la zona de Altai con Xinjiang, que por ahí pueden meter los rusos, por Mongolia, por la frontera de Manchuria, de la Muri Manchuria. O sea, se han dado cuenta de eso, porque parece que no hay, que van o en piloto automático o, bueno, iba a decir que Estados Unidos la gobierna una IA, yo creo que si la gobernase una IA sería bastante más inteligente que estos zopencos. Pues no se puede ser más tonto. Es amenazar, por ejemplo, lo que comentaba al principio de amenazar a Irán. Oigan, que ustedes están jodiéndoles con el Estado de Israel. ¿Qué creen que va a hacer Irán? ¿Que va a irse a Occidente después de todo lo que les han jodido? Después de también con el tema nuclear en Irán, de que al fin y al cabo en Irán han entendido que el acuerdo nuclear con Occidente es un acuerdo sin fin, que siempre Occidente te va a poner una condición más, que no quieren resolver la cuestión, solo quieren demorarte, dejarte ahí en el subdesarrollo de, oye, es que yo quiero energía nuclear para desarrollar mi industria. No, es que tú no puedes. Si quieres relaciones con Occidente, pasa por el aro. Y ya llega un momento en el que Irán dice, es que no me compensa en absoluto. Es que desde Occidente solo hay problemas, solo hay trabas, hay sanciones, hay amenazas. Pues a lo mejor lo que debo hacer es mirar hacia Rusia, mirar hacia China, hacia India, y de repente resulta que tengo a los dos gigantes demográficos del mundo y al gran gigante de los recursos naturales del mundo. Y todos son vecinos míos. Bueno, en el caso de China, un poquito más lejos, tendría que pasar por Pakistán o por Afganistán, que es ahí también la cuestión, lo que comentaba antes. Por eso la importancia de ese desarrollo afgano. Y claro, son países que al final digan, ¿a qué me beneficia más? ¿Mirar a Occidente o tratar con Occidente o mirar con Oriente? Es que me compensa con Oriente. Primero, no se meten en mi política interior. Punto fundamental. Es decir, no tengo a ningún sermoneador profesional que me venga a decir que, oye, mira, que tienes que cambiar esto, que esto está muy mal, que esto no, esto está feo, esto no puedes hacerlo así, no. Que se vienen a dedicar a negocios, a desarrollo. Que evidentemente esos países tienen sus intereses, tanto estatales como empresariales, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, y a partir de ahí decir, oye, sabiendo lo que quieren desde estos países, ¿qué puedo hacer? ¿Qué les puedo ofrecer desde el mío? ¿Y cómo me puedo beneficiar de ese desarrollo? Y ahí vengo a un punto fundamental. Y no es para volver a hablar de chancho a la caja china, pero también para hablar de una cosa de Perú, A ver, Chancay precisamente. Evidentemente los chinos, ¿por qué quieren Chancay? Bueno, en Pakistán los chinos montaron el puerto de Gwadar. En la costa pakistaní no eligieron Karachi. Esto lo digo para que los que nos escuchan desde Perú o desde la zona y conocen, no eligieron la gran ciudad portuaria, es decir, en el caso de Perú no eligieron el puerto del Callao, Callao Lima, que está todo junto ahora. No, decidieron un puerto
Caso pakistaní, lo más lejano a la India, y por si acaso había guerra. Una ciudad que básicamente la construyeron de la nada. En el caso peruano, ese puerto de Chancay puede ser ese homólogo del Gwadar pakistaní. ¿Y cuál ha sido la importancia del corredor económico chino-pakistaní? Básicamente, antes no había infraestructuras importantes de comunicación por carretera en Pakistán. Los chinos, en su beneficio, y un beneficio que repercutió en Pakistán, es decir, sabiendo lo que quieren los chinos, ¿cómo puedes beneficiarte tú? Pakistán dijo, oye, sí, nosotros colaboramos, pero mira que tenemos unas carreteras de mierda. Bueno, ya sabéis en Perú las carreteras que hay en la sierra. Oye, mira, y si pensáis que la sierra vuestra es alta, en el norte de Pakistán hay 8000. O sea, el Everest está en Nepal, entre Nepal y China. En Pakistán está el K2, que es el segundo en altura del mundo. Es decir, zonas muy montadas. Esto lo digo para que también pasemos ya de la teoría a puntos prácticos, ¿no? A puntos de que seguro que nos ve algún congresista, algún diplomático, algún analista muy importante que pueda darse cuenta de estos temas. Entonces uno dice, oye, desde luego los chinos, claro, un puerto, Chancay, está cerca de Lima y el Callao, está cerca de un núcleo importante, pero se puede construir una infraestructura entera. ¿Cómo puedes beneficiarte? ¿Cómo se benefició Pakistán? Dicen, oye, China, muy bien, la relación es lo que queráis, pero ¿y si nos construís una panamericana entera, nueva? Algo que comunique tanto por vía terrestre, por transporte de ruedas, como por ferrocarril. Es decir, una panamericana doble, por ejemplo, y que vaya no solo un transporte de vehículos, sino también un transporte ferroviario. ¿Queréis hacer un nudo portuario en Sudamérica, en la costa del Pacífico? Oye, cojonudo, muy bien, vamos. Pero también sabiendo que evidentemente esto lo hacen los chinos para tener una enorme cantidad de suministradores de recursos naturales, porque ellos no tienen de todo lo que necesitan para su desarrollo, no lo tienen en China. Precisamente en 2013 lanzaron la ruta de la seda terrestre y marítima para diversificar las fuentes de recursos naturales que les llegaban, tanto por vía terrestre en el ámbito eurasiático, es decir, desde toda Asia hasta Europa, también yendo hacia los mercados de Oriente Medio y de África. En el caso de Sudamérica, ¿qué es lo que les interesa? Pues tener esa diversificación muy bien. Sabiendo lo que han hecho y sabiendo lo que quieren, coño, exige. Digo, yo desde, oye, pues sí, y que al final fuera una cosa de una vía, tanto de transporte de vehículos como ferroviaria, por ejemplo, desde Caracas, Bogotá, Quito, Lima, Santiago de Chile y Valdivia. O que incluso desde Santiago a través de Mendoza por el paso natural hacia Buenos Aires. Y que, oye, vosotros queréis estos recursos naturales, muy bien, desarrollo. Y que esa infraestructura que te dejan ahí te sirve de puente para tu propio desarrollo, que es a lo que a Pakistán le ha servido, para llevar a cabo su propio desarrollo interno. Pero que eso depende del mismo país, de lo que ese país quiera. China no va a decir, oye, sí, yo voy a desarrollar tu país, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Primero, porque no es su estilo. Lo de meterse en los asuntos internos de otro es tu chamba, es tu tema. A mí no me metas el lío. Y los rusos tampoco. De, oye, yo quiero esto, hay algo que te va a beneficiar y esto también me va a beneficiar a mí. En fin, ahí lo dejo. Esto, Enrique, porque da para pensar el futuro del sur global. Es un punto importantísimo, señores. Hemos empezado hablando de lo que ocurre en Europa, pero Enrique, gracias a esta exposición tan notable, nos ha llevado por todos lados del mundo porque en verdad es tal cual. Sí, compartimos esa mirada, Enrique, que desgraciadamente digo, porque sabemos que, vamos, yo tengo muy buenos amigos allá, pero desgraciadamente en Europa la perspectiva no es muy buena. Se habla más de guerra, el futuro no es prometedor. Sin embargo, aquellos países que se fueron liberando la hegemonía hoy encuentran un nuevo momento. Vladimir Putin lo dijo incluso hace unas horas.
en los BRICS, o mejor dicho, bueno, no en los BRICS, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero refiriéndose a los BRICS, en Moscú. Los BRICS serán este nuevo momento, la piedra angular de este mundo multipolar. Un mensaje que le cae como un gancho al hígado a Washington, por supuesto, ¿no? Señores, esta conversación con Enrique Refollo ha sido extraordinaria. Enrique, hemos disfrutado todos los detalles que hemos venido trabajando, que hemos observado, y yo me he quedado encantado y me gustaría que nos invites a tu espacio, porque seguramente mucha gente preguntará, ¿dónde puedo encontrar a Enrique Refollo? Por favor, Enrique, cuéntanos un poco de tu espacio. Pues ahí me podéis encontrar en El Espía del Telón, tanto en YouTube como en iVoox. En iVoox en formato podcast, en YouTube aquí en esta plataforma en formato de vídeo, donde voy comentando precisamente muchos de estos temas siempre al otro lado del telón mediático. Y justo estabas comentando ese tema de los BRICS, estaba buscando en el discurso de hoy de Putin, que suelo traducir sus discursos para asegurarme yo mismo de que la traducción sea buena, de que sea exacta, ya que sé ruso y he traducido hasta libros de ruso, por ejemplo, de Alexander Dugin, varios. Y mira, un par de párrafos pequeñitos que dijo Putin para darnos cuenta de esa importancia de los BRICS. En el marco de la presidencia rusa de este año, facilitaremos la inclusión sin problemas de los nuevos miembros de los BRICS en las estructuras de trabajo de la asociación. Pido al Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores que continúen el trabajo sustantivo y el diálogo con nuestros socios para llegar a la cumbre de los BRICS en Kazán, en octubre, con un conjunto sustancial de decisiones acordadas que establecerán el vector de nuestra cooperación en política, seguridad, economía, finanza, ciencia, cultura, deportes y lazos humanitarios. En general, creo que el potencial de los BRICS le permitirá convertirse en una de las principales instituciones reguladoras del orden mundial multipolar. Pues eso. Es un nuevo momento, señores. Es un nuevo momento. Octubre, seguramente estaremos conversando mucho con Enrique respecto a esta cumbre que ocurrirá en breve. Ya, bueno, el tiempo se pasa volando, va a ser en octubre. Hay muchas naciones que aspiran a formar parte del bloque, adherirse, ser socios, y desde luego será un momento histórico. Esperemos que no encontremos al mundo en un momento más crítico que el de ahora, ¿no? Convulso, porque lo estamos observando. Se habla mucho del conflicto y ya se empieza a sentir las repercusiones en América Latina. Javier Milei se metió de lleno, y de eso hablaremos en un informe también. ¿Por qué no se metió Javier Milei en realidad? Entre Bruce se metió a la Argentina. Lo que está pasando en Europa ahora va sumando a varios actores, estos que obedecen seguramente una línea, un pedido de parte del norte, ¿no? Un pedido que llega del norte de América, la potencia del norte, como nosotros siempre decimos. De todas maneras, hemos disfrutado esta conversación, Enrique, ha sido un placer poder entender este momento que se está viviendo, tu exposición ha sido notable, y yo los invito, señores, sí, al espía del telón, ingresen, dejaremos en la descripción seguramente el acceso, ¿sí, Lorenzo? ¿Sí? Para que usted se pueda sumar, pueda suscribirse al canal de Enrique Refollo, también suscríbase a Prensa Alternativa si es primera vez que nos encuentra en YouTube. Ha sido un placer nuevamente. Muchas gracias, Enrique Refollo, parte de la producción de Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.